Lechuguilla, indumentaria, antiguo adorno usado alrededor del cuello. Una lechuguilla es un cuello o gorguera independiente del vestido o traje de unas características especiales. Se usó en España en el siglo XVI y llegó su moda hasta el reinado de Felipe IV, siglo XVII. Es de grandes proporciones y oculta todo el cuello de la persona, dejando asomar la cabeza por encima. Se confeccionaba con tejido de lino muy fino o encaje plisado en ondas y almidonado para mantener su forma y estructura. Siempre de color blanco, aunque hubo una época en que se puso de moda darle un leve tinte de añil. Esta prenda era común a hombres y mujeres. Los grandes maestros de la pintura como el español Juan Pantoja de la Cruz dejaron en sus retratos de personajes un buen testimonio de la existencia de estos cuellos. Felipe III de España, luciendo una gran lechuguilla, lienzo atribuido a Andrés López Polanco. Historia. En el siglo XV apareció el término gorguera, que era un cuello que cubría el escote y a veces también el cuello usado especialmente por las mujeres. A mediados del siglo XVI apareció el cuello llamado gorguera de lechuguilla, o simplemente lechuguilla por sus frunces y rizos semejantes a un tipo de lechuga. Primero fueron cuellos más o menos discretos que se unían a las gorgueras femeninas, pero a partir del primer tercio de este mismo siglo, las lechuguillas se fueron agrandando muchísimo y además fueron utilizadas también por los hombres. Se convirtieron en cuellos desmesurados, hechos con tejido de lino fino o con encajes caros, lo que daba al propietario un aspecto de personaje importante y de gran poder adquisitivo. Siendo tan grande y tan tieso, el cuello proporciona aire de empaque y arrogancia. Generalmente estos cuellos formaban conjunto con los puños. Pronto se extendió la moda de la gorguera lechuguilla por toda Europa. Italia, bajo la influencia de la familia Medici y sus alianzas con la corte francesa. Francia, con el ejemplo de su rey Enrique III, Inglaterra, con su reina Isabel I y todos sus seguidores, Países Bajos, siendo los Austrias sus promotores en España. Al principio fue una moda incipiente que trajo el séquito de Carlos I y más tarde fue un verdadero éxito entre la gente principal y menos principal durante el reinado de Felipe II y Felipe III sobre todo, pues con Felipe IV el tamaño de esta prenda comenzó a disminuir hasta llegar a su desaparición. Felipe IV lo suprimió por la pragmática de enero de 1623. Se sustituyó la lechuguilla por la valona. Gorguera, lechuguilla en Europa. Isabel de Portugal luciendo una incipiente lechuguilla. Países Bajos. Isabel I de Inglaterra, último cuarto del siglo XVI. Carlos Emanuel de Saboya y su enano portando también lechuguilla. Confección de la prenda y usos. El cuello llamado lechuguilla estaba confeccionado en lino fino o encaje. La forma rizada se conseguía con unas tenacillas especiales que encañonaban la prenda y cada ondulación recibía el nombre de abanino. Y la firmeza se conseguía con el almidón y la sujeción con ayuda de alfileres. Era necesario conocer bien
el oficio y contar con los instrumentos necesarios para hacer estos cuellos. El profesional era conocido como abridor de cuellos y estaba sujeto a unas leyes muy estrictas. Cuando la lechuguilla tenía muchos pliegues, tomaba el nombre de cuello escarolado. Este cuello se almidonaba y planchaba en las casas sin la ayuda sin la ayuda de los complicados abridores. Al ser una labor casera resultaba más barata y podía acceder a ellos los caballeros más pobres. Cervantes pone en boca de un personaje lo siguiente: porque sus cuellos, por la mayor parte, ha de ser siempre escarolados y no abiertos con molde. Puntas de encaje con un diseño característico similar a uso en los cuellos en los cuellos de la Edad Moderna. En tiempos de Felipe II ya se empezaron a adornar abundantemente con vainillas una especie de deshilados, puntas y filetes, deshilados, hilos y sedas de diferentes colores. En las Cortes de 1586 en Madrid se sentaron las normas que Felipe II sancionó después. Creo que alguno haya de traer cuellos manda que sea del ancho de dosavo y la lechuguilla de hasta ocho anchos y no más, sin género alguno de hierro, guarnición, almidón, polvos ni otro, ni con más que una tela, ni abierto con molde ni otro instrumento. Felipe II en Madrid, 1586. Estas normas se cumplieron escasa- escasamente y el rey Felipe II repitió el mandato en una pragmática de 1593 que tampoco tuvo mucha reper- repercusión. Las lechuguillas llegaron a ser enormes hasta tal punto que llegó a decidir de ellas que las cabezas de sus portadores parecían la cabeza de San Juan Bautista sobre la bandeja. En la última década del siglo XVI, además de aumentar su radio, llegó a sobrepasar por detrás la cabeza. Por entonces comenzaron los adornos de pinjantes, que podía ser perlas o perrería, grandes tamaños, dama holandesa, retrato de una dama, 1610. Enrique III de Francia y Polonia. Isabel I de Inglaterra, puños a juego con la lechuguilla. Retrato de un caballero del siglo XVII, 1618-1623, obra de Juan Bautista Maino, conservada en el Museo del Prado de Madrid. Su uso se extendió rápidamente y no solo en el ambiente cortesano, sino entre el pueblo llano, que las llevaba sin adornos. La gente que se decía importante adornaba
las lechuguillas con randas, nombre que se daba a los encajes, y con puntillas. Críticas y normas. Jorge Manuel de Jorge Manuel Teu- Teutocoppoli, hijo del Greco, 1603. Los intentos en el reinado de Felipe II fueron inútiles. Pasados los años, la moda de los grandes cuellos levantó críticas y grandes antipatías por doquier, a pesar de que, en la mayoría de los casos, esas mismas personas hacían uso de esta práctica, se oía y se leían sátiras y burlas, en especial de los hombres de letras como Quevedo, Juan Ruiz de Alarcón, Antonio Hurtado de Mendoza. Este último aprovechó el verso para burlarse también del tinte azulado que se daba a algunas lechuguillas. Mocetón de Chapa, mártir de nuevas cuchillas, que en ondas azules va, pasando su rostro ya, un golfo de lechuguillas. Ruiz de Alarcón, en su obra La verdad sospechosa, se burla también de la moda estos cuellos descom- descomunales, descomunales, que con tal cuidado sirve un galán a su cuello, que, que por no descomponello se obliga a andar empalado. Quevedo y el propio Cervantes ridiculizan así mismo los cuellos de lechuguilla. Cervantes no llegó a conocer su desaparición en tiempos de Felipe IV, ni su sustitución por las balonas. Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Madrid. Hoy Ministerio de Asuntos Exteriores. Los verdadera- Los verdaderamente preocupados por esta moda fueron las autoridades públicas, que demostraron ser sus más furibundos enemigos, lanzando bandos y mandatos dirigidos en su mayoría y especialmente a los artesanos fabricantes de las lechuguillas, estableciendo lo que debían o no debían cobrar por el trabajo, incluso por su mantenimiento y lavado. A los pocos días de trasladar Felipe III la corte a Valladolid, los alcaldes de casa y corte de su majestad tuvieron a bien, tuvieron, tuvieron a bien lanzar un bando: que todas las personas que abren cuellos en esta corte no puedan llevar ni lleven por cada cuello que les dieren sucio, para que lo laven y almidonen. No pueden llevar más de 10 mara- marave- maravedíes, alcaldes de la casa y corte. Los alcaldes disponían incluso sobre si el trabajo de abrir cuellos podía realizarlo o no una mujer soltera, y solo prohibía a los maridos, es decir, era un trabajo para las mujeres casadas. Estas or- ordenanzas, orde- ordenanzas fueron causa de diversas denuncias y múltiples litigios. Las autoridades habían conseguido en su momento un gran triunfo al conseguir la prohibición del añil para dar ese toque a su lado tan criticado. Así pues, animado por este hecho, el Consejo Real se dedicó a la campaña de desterrar por siempre las lechuguillas en España. A la muerte del rey Felipe III, los ministros del nuevo monarca Felipe IV se apresuraron a presentar una consulta que sería el antecedente de la pragmática del 10 de febrero de 1623. El documento trataba sobre los ropajes en uso y especialmente sobre los cuellos llamados lechuguillas,
que había ido creciendo exageradamente, exageradamente, lo consiguieron y en 1630 ya habían pasado de moda.